Buenas tardes, profesor Bastos. Buenas tardes, Luna. Encantado de saludarlo. Bueno, un placer que esté hoy aquí en el podcast. Usted es, para quien no le conozca, que creo que no habrá mucha gente que no le conozca, pero usted es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Y es conocido, entre otras cosas, por exponer y defender también a las mil maravillas las ideas anarcocapitalistas. Este podcast es un podcast que mira de entender al mundo desde los valores de Bitcoin y en este proceso de aprendizaje pues acaba relacionándote con un montón de madrigueras paralelas como puede ser la escuela austríaca o el tema del pod de hoy, el anarcocapitalismo. Tengo bastantes preguntas que hacerle sobre esta filosofía política, pero antes déjeme preguntarle sobre su relación con Bitcoin. Sé que los bitcoiners le bombardeamos siempre que tenemos oportunidad, pero me interesa saber qué opina de Bitcoin. A ver, yo creo que muchas veces se malinterpreta lo que es el Bitcoin. Yo lo veo muchas veces porque yo entiendo, mucha gente entiende que el Bitcoin es un objeto o una moneda para especular con ella, ¿no? Y el Bitcoin, la idea es sustituir el dinero fiat o el dinero estatal por una especie de dinero basado en una cadena de bloques, blockchain, ¿no? Es un dinero, una criptomoneda, como hay otras. Digamos que es la criptomoneda más difundida. Pero la idea del Bitcoin es una idea en origen política. Porque yo el dinero normalmente no lo estudio desde un punto de vista económico, lo estudio desde un punto de vista político. O sea, cómo los estados o las personas que componen los estados han monopolizado a lo largo del tiempo el uso del dinero hasta conseguir manipularlo y conseguir que sea, digamos, un artefacto también meramente abstracto, un ente, digamos, sin ningún tipo de base real, sin ningún tipo de base en mercancía, sin ningún tipo de base, digamos, valores reales, sino que es una cantidad o una masa que se manipula, digamos, por los poderes públicos, ¿no? Y que se monopoliza por parte de los estados, con fines políticos, obviamente, ¿no? Desde, pues desde controlar parte de la riqueza hasta, digamos, obtener impuestos de forma subrepticia y dar un aura de omnipotencia al poder político. Es decir, que cuando hay un problema, pues el Estado inyecta miles de millones en la economía y lo inyecta sin coste ninguno, lo inyecta simplemente pues haciendo uso de mecanismos electrónicos y sin base ninguna. Y el problema es que después, aparte de que le da contribuye a reforzar el poder del Estado, pues tiene consecuencias creo que muy dañinas para la economía, como los ciclos económicos o los procesos de inflación. El Bitcoin, tal como Satoshi lo plantea, yo creo que es una idea de sustituir el dinero estatal por una especie de moneda creada o establecida de forma descentralizada que no pueda ser manipulada, digamos, por ninguno de los actores y por tanto, dar una especie de idea de solidez al dinero. Yo creo que está inspirado, por lo que he leído y por lo poco que sé, que su arquitectura es muy semejante a la del oro. O sea, una cantidad determinada de moneda, o sea, que no puede ser ampliada y después que cueste trabajo sacarla o minarla, ¿no? Ustedes hablan mucho de la prueba de trabajo, pues esa es la idea. Es decir, el oro normalmente para sacarlo hay que picar en la tierra, hay que trabajar, hay que gastar dinero, recursos, esfuerzos. Pues la idea, por eso, al limitar la arquitectura del oro, se entiende que el nuevo minado de bitcoins sea cada vez más difícil y sea cada vez más costoso, como el oro. El oro al principio era muy fácil de obtener, estaba en los ríos, se obtenía fácilmente. Y los primeros bitcoins se obtuvieron fácilmente, pero a medida que se fue generalizando, pues se fue encareciendo y se haciendo cada vez más difícil. Supongo que el bitcoin es algo semejante. Pues digo que la arquitectura imita la del oro. Pero su objetivo, yo creo que es político. Me ha gustado esta reflexión sobre que al principio el oro era fácil de encontrar en los ríos, como Bitcoin, efectivamente, al principio con un simple ordenador se podía conseguir. Quien ha seguido un poco mi historia sabe que en mi caída por la madriguera de Bitcoin he aprendido infinito en cuanto a economía, filosofía política y otros cambios que de inicio me generaban poco interés y ahora me fascinan. En este continuo aprendizaje, Bitcoin me ha llevado a conocer las ideas de la libertad y en ese camino, gracias a Timothy May, el padre de los cypherpunks, descubrí el anarcocapitalismo. Llamado también capitalismo libertario o anarquía de propiedad privada, para alguien que aterriza en este podcast después de consumir mucha televisión y de creer que la cooperación social solo puede organizarse entre izquierdas y derechas dentro de un Estado, ¿cómo explicaría el anarcocapitalismo? A ver, el anarcocapitalismo es una filosofía política que consiste básicamente en dos puntos. Uno, la idea de cualquier bien o servicio que es prestado por el Estado puede ser prestado de forma privada, o sea, que no hay ninguna excepción, ¿no? Y, por ejemplo, autores como Schumpeter ya explicaron hace tiempo
creo que en un trabajo que se llama Crisis del Estado Fiscal, que no conocía nada que no haya sido prestado alguna vez por parte de algún servicio que presta el Estado hoy, que no haya sido prestado alguna vez de forma privada. Es el primer punto, que no hay nada que no pueda ser prestado de forma privada. Es el primer debate. Y es un debate filosófico muy interesante que nos obliga a aprender por mucha economía, nos obliga a hacer historia, nos obliga a hacer arqueología intelectual, a ver cómo resolvían su problema otros pueblos, otras civilizaciones, otras culturas o en otras zonas de la Tierra, como problemas de prestación de bienes públicos o de servicios, se prestaban de otra forma y en qué medida eso puede ser adaptado a los tiempos de hoy. Y dos, que ese cambio hacia una prestación de servicios es deseable. No solo investigar si se puede o no, sino que eso se considera como un algo positivo. Básicamente con una visión negativa del Estado, ¿no? La visión del capitalismo es una visión, digamos, lúgubre del Estado, ¿no? O sea, no tiene una visión idílica. Vale, y es por eso, porque el anarcocapitalismo cree que todos estos bienes públicos que normalmente se creen que solo el Estado es capaz de proveerlos, es por eso que siempre se asocia a como que el anarcocapitalismo no desea al Estado o no quiere al Estado que exista, ¿no? O sea, está más motivado por esta idea de que el mercado puede cubrir todas las necesidades que un hombre y una sociedad pueda tener. No solo los mercados, la sociedad civil, no todos los bienes son prestados a cargo del mercado, sino, por ejemplo, instituciones de sociedad civil, incluyo pues, sindicatos incluso, podrían ser perfectamente, o iglesias, o organizaciones de ONGs, cosas por el estilo, pueden prestar muchas veces servicios, y muchos servicios no tienen precios, la amistad, por la compañía, el amor, etc. Pues son también, pueden servir o ayudar a prestar servicios, no solo directamente los mercados tal cual, ¿no? Por ejemplo, la familia es una institución de prestación de servicios, definida así, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Es decir, que muchos bienes y servicios se prestan a través de la familia, o a través de la comunidad, o a través de la parroquia, o a través de los grupos de amigos, o incluso todo tipo de organizaciones de la sociedad civil. Y eso es la idea, no solo es el mercado es una parte, pero otra parte también es la sociedad civil. Digamos que no es necesario, la idea ideal sería establecer una sociedad en la que no existiera, digamos, entes prestados a través de la coerción. Si eso pudiera ser, claro, el debate es ese, la investigación teórica es eso, y hay mucho que investigar, ¿no? Las tres palabras que siempre cuelgan del anarcocapitalismo son anarquía, capitalismo y Estado. Por la parte del Estado, ¿por qué diría que es deseable abandonar el Estado y evolucionar a una vida anarcocapitalista o a una sociedad anarcocapitalista? Oppenheimer definió hace mucho tiempo en su libro El Estado como el monopolio de los medios políticos, esto es, de los medios que implican algún tipo de coerción sobre el resto de la sociedad para obtenerse, ¿no? Es decir, a Wemer, por ejemplo, el problema de la autoridad política, ¿no? Nos explica que el Estado en última instancia siempre está financiado o fundado en algún tipo de coerción. Puede ser más o menos blanda, más o menos consentida o más o menos aceptada, pero siempre implica algún tipo de coerción en última instancia. El ideal de todos los anarquistas, no solo los anarcocapitalistas, es intentar buscar, intentar pensar, intentar diseñar algún tipo de organización que no se base necesariamente en el uso de la fuerza. En ese aspecto es lo deseable, ¿no? Esa es la idea. Digamos que el Estado, dicen los ANCAP más puros, bueno, que es un iniciador de la agresión, digamos, ¿no? No es el único iniciador de la agresión, eso hay que decirlo también. La agresión puede darse de forma privada también, o a través de mafias, o a través de maras, o de todo tipo de instrumentos de coerción, incluso la violencia de orden privado, ¿no? Pero digamos que la idea es que el Estado, tal como la define Max Weber, el Estado pretende ser el monopolista, digamos, de la violencia. Ellos dicen violencia legítima. El problema es definir qué es legítimo y cómo se consigue la legitimidad, ¿no? Pero ese es el debate. Pero primero, para mí, lo más importante es intentar ver o estudiar cómo se pueden resolver los problemas que ahora presta el Estado, más o menos bien, si se pueden prestar de forma privada o a través del mercado o a través de instituciones de la sociedad civil o no. Y eso ya en sí es un programa de investigación muy amplio, muy interesante, que obliga a ver el mundo con otras perspectivas y obliga, pues, repito, a estudiar, a ver cómo se hacía, cómo se puede hacer o qué podemos hacer en el futuro con esto, ¿no? Y sobre todo si se puede o no adaptar. Y obliga a estudiar economía, etc. Y obliga a estudiar, por ejemplo, el dinero, ¿no? Y alguna vez le he escuchado decir que pensar en tesis anarcocapitalistas le hace a uno pensar, o sea, salir de la caja y reflexionar, hacer un ejercicio intelectual
de salir de la visión del Estado, ¿no? Porque estamos como muy metidos. Eso me recuerda a Álvaro de María, que sé que le conoce y que ha leído su primer libro. Ahora en su segundo libro he tenido la suerte de poder leer su primera parte que ya tiene escrita, se va a llamar Micrópolis, y en ella sitúa el inicio del Estado en las ciudades italianas de finales del siglo XV. De hecho, en las señorías italianas, ahora lo he dicho bien. Entonces, podríamos hablar que eso, desde ese momento hasta ahora, unos 500 años, y que luego la expansión fue el marketing del Estado fue la Revolución Francesa y quizá también los bolcheviques. ¿Estaría de acuerdo con ese encuadre temporal o el Estado es más amplio que todo eso? A ver, el Estado moderno, tiene razón el señor de María, el Estado moderno nace en esa época. Algunos lo hacen nacer algo más tarde, en Westfalia, ¿no? Y en todo caso, un proceso de desarrollo. Cuando hablamos, pero muchas veces usamos Estado en el sentido de dominación política, ¿no? O dominación política centralizada, que algún tipo de poder intenta monopolizar los medios de violencia, intenta controlar un territorio. El Estado es una figura nueva. El Estado, a respecto de las figuras anteriores, tiene algunas características. Por ejemplo, que es un ente abstracto, es una corporación, ¿no? Frente a los poderes antiguos, que eran poderes personales. Es decir, yo le pagaba impuestos a un rey, a un duque, a un conde, un marqués, a un califa, que le pagaba a una persona. Ahora le pago a un ente abstracto, y esa es una de sus habilidades, que es una especie de ente legal, que está organizado como una corporación, o sea, como una sociedad anónima, en el sentido de que sus gobernantes son responsables de sus acciones a título personal. Quiere decir que si un gobernante arruina el país, él no tiene que pagar nada de su bolsillo, ¿no? A diferencia de una empresa anterior, eso es una corporación, ¿no? Y sobre todo que es inmortal, inmortal por lo menos jurídicamente, es decir, que no muere cuando muere el que detenta el poder en su momento o cambia por algún tipo de proceso democrático, ¿no? Esa es la idea. El Estado moderno, que es soberano en su territorio, etcétera, ese tipo de características son características recientes del Estado y que tienen razones distintas o independientes de las personas que lo componen. Es el concepto de razón de Estado, por ejemplo, ¿no? Creo que Álvaro además sitúa como el nacimiento del Estado en esa unión entre potestad y autoridad que crean la soberanía, ¿no? Y es un poco como lo que caracteriza al Estado. Yo le hacía la pregunta anterior también un poco porque me da la sensación a veces de escucharle que, o alguna vez me ha parecido escucharle decir algo así como que el Estado existe desde que existe la historia, ¿no? Porque al final No. ¿No? El Estado, ¿Es así? no, bueno, solamente me expliqué mal. El Estado tiene origen histórico. O sea, es una construcción humana. ¿Ah? No tiene origen natural. El 99% de la historia humana fue sin Estado. Lo que pasa es que la historia escrita coincide con el origen del Estado. Porque, entre otras cosas, yo creo que la escritura es un invento estatal también. Pero no fue inventado para escribir poemas, ni versos, ni novelas. Fue escrito para anotar impuestos. A esa parte me refería, ¿eh? O sea, a la parte de la historia, no a la prehistoria, sino a la parte de la historia que entendemos que desde que tenemos medios para documentarla. Y me sorprendía, ¿no? Ese contraste, ¿no? Por un lado, Álvaro. Aunque exista, sí, no, a ver, el Estado moderno tiene razón, Álvaro, tiene su origen por ahí, ¿no? En esa época, aunque se discute muy bien cuando nace, es la época de Maquiavelo, y Maquiavelo es uno de los teóricos del Estado moderno. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, aunque el Estado haya existido 4.000 años, el Estado no estaba generalizado en toda la Tierra, sino que era un ente, una institución que aparecía en algunos sitios concretos. Y aparecía y desaparecía. De hecho, muchos desaparecieron. Tenemos las ruinas todas de Camboya, tenemos todos los estados mayas como desaparecieron. Es decir, hay en la historia de la India hay un montón de estados que aparecen y desaparecen, ¿no? Y no estaba extendido a toda la Tierra. El fenómeno moderno es que está extendido a toda la Tierra. Sobre el siglo XIX o XX, ese fenómeno está extendido a todos los seres humanos. Antes, buena parte de los seres humanos vivían sin Estado. Scott define una región que se llama Zomia, ¿no? en la cual vivieron sin Estado prácticamente hasta el siglo XIX. Una parte de la India, parte de Camboya, de Vietnam, zonas, digamos, que no fueron dominadas por el Estado hasta recientemente, ¿no? Pero el ser humano fue capaz de vivir, subsistir, reproducirse, más o menos mantener cierto orden en ausencia de esa institución. O sea, no es una institución que haya sido desde que aparecen los primeros primates, ya haya existido hasta el día de hoy, ¿no? Sino que es un invento relativamente tardío en la historia humana y no generalizado hasta recientemente. Hablo de Estado como dominación política, no como Estado moderno. ¿Tenemos algo que agradecerle a la forma política del Estado o no? A ver, ya que estuvo ahí, algo haría. Quiero decir, ¿no? Algo haría. Vamos, no sé si yo más o menos.
pues enseñó a leer y escribir, pero no, básicamente por otros motivos, ¿no? Pero bueno, si monta un aparato escolar, monta una serie de cosas, algo tendrá que haber hecho. Hizo infraestructuras, ¿vale? El problema no es que haya hecho cosas, claro que ha hecho cosas, ¿no? Pues establece sistemas de salud, establece sistemas de educación, eso no digo eso. El problema sí podríamos establecerse mejor, de otra forma, sin tanto coste y sin haber hecho uso de la violencia. Ese es el debate, no que no haya hecho cosas, claro que ha hecho cosas. Y sigue haciendo cosas, no todas ellas malas, obviamente. El problema no es que haga cosas buenas o malas, sino es cómo las hace. Es el debate que se plantea filosófico también. También quiero hablar sobre la palabra anarquía, que, bueno, como todos sabrán, pues deriva del griego anarquia, que está compuesta por el prefijo an, que significa no o sin, y de la raíz arque, origen, principio, poder o mandato. Bitcoin me llegó, como decía, al anarcocapitalismo a través de la criptoanarquía de los cypherpunks, y reconozco que me costó mucho digerir de inicio la palabra anarquía. También me ha pasado que cuando he compartido esa palabra o le he explicado alguna cosa a amigos y familiares, lo primero que siento es rechazo. Esta palabra anarquía no acaba de encajar. Y también me he dado cuenta que cuando hablo con amigos argentinos encaja como algo mejor, pero cuando hablo con españoles encaja peor. Como que hay un recuerdo de la guerra civil, los anarquistas, y como que tiene unas connotaciones muy negativas. Le quería preguntar por ello, porque, claro, cuando leo cualquier texto del Instituto Juan de Mariana, ¿no?, que va en estos mismos términos y demás, pues ya digamos que el término se tiene muy aceptado. Pero para quien nos pueda estar escuchando y siga encajado en esas connotaciones negativas, ¿por qué es así? ¿Y por qué también en España estamos tan agarrados a esa negatividad con el concepto de anarquía? A ver, porque en España efectivamente la anarquía que predominó fue la anarquía de corte, digamos, socialista, ¿no? A ver, el anarquismo es una filosofía, yo creo que nace en Estados Unidos, o algunos lo hacen también en Proudhon, pero los anarquistas norteamericanos, ¿no? Y Sanders Spooner y otros autores, ¿no? Que no me acuerdo exactamente, los tengo en la cabeza y ya mirarán saliendo. Una serie de James Mack tiene un libro sobre ellos, ¿no? Que tiene una serie de pensadores, Josiah Tucker, por ejemplo, y otros que plantean una sociedad sin Estado. ¿Qué pasa? El anarquismo después se cruza con otras ideas, ¿no? El anarquismo es una idea que dices, bien, debemos vivir sin Estado, el Estado es un ente, digamos, parasitario, os trae rentas por la fuerza del resto de la sociedad. No, esta tesis por cierto, no es una tesis anarquista, es una tesis mainstream en la academia. Es decir, no es la tesis de, por ejemplo, de Charles Tilly o de Margaret Levy, que son profesores, digamos, que no son anarquistas ellos, pero reconocen que el Estado no tiene un origen inmaculado, que nace para extraer rentas, básicamente, así lo explican, ¿no? Es una idea que, criticando el Estado, se mezcla muy bien con otras ideas, porque el anarquismo nos dice, vale, vivir sin Estado, pero después, ¿qué? ¿No? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Entonces, el anarquismo se cruza con el socialismo, muy del anarquismo colectivista, se cruza en parte, en el sentido de que quieren una sociedad socialista, pero sin Estado. O se cruza con el ecologismo y del anarcoecologismo, o se cruza con el capitalismo y del anarcocapitalismo, ¿no? Digamos, lo único que dice la teoría del Estado, que tiene todas las visiones, es básicamente la misma. Usted lee a Graeber, por ejemplo, que es un anarquista de izquierda, cuando habla de lo que es el Estado, más o menos parece Rothbard, más o menos. Cuando dice lo que discuten es lo que hacer después. ¿No? Pero sus visiones a veces o sea, hay un un francés que vivió en España mucho tiempo que se llama Gastón Leval, tiene un libro que se llama El Estado, no es un anarquista de izquierda, es un libro fantástico, explica muy bien el origen, la evolución del Estado, muy en la línea de Oppenheimer, ¿no? Pero una cosa es eso, otra cosa es lo que hacer después. El anarquismo capitalista lo que dice es que una sociedad socialista, un anarquismo socialista, por los problemas que tiene el socialismo, tendrá problemas de cálculo y no va a poder funcionar y necesita una serie de instituciones capitalistas para poder coordinarse, ¿no? Necesita, por ejemplo, de dinero, y el anarquismo clásico, el hispano, pues no le gusta el dinero. Quiere abolirlo, que a veces lo quiere sustituir por vales de trabajo, otro tipo de instituciones. Entonces, ¿cómo se divide el trabajo en una sociedad de ese estilo? ¿No? Es decir, el anarquista de izquierda, por ejemplo, necesita hierro, necesita metal, o necesita aluminio, ¿cómo lo obtiene? ¿No? Pues tendrá que comprarlo a otro sitio, pero ¿cómo lo compran otras comunidades que produzcan acero o hierro o así? En ausencia de dinero, en ausencia de cálculo, en ausencia de precios, ¿no?
que fue un problema que se vivió bastante bien en la Guerra Civil Española, es decir, tenían problemas de este estilo, ¿no? No, la diferencia es la teoría del Estado, repito, que llega a ser la misma. Que pasa que después se deriva en propuestas distintas de cómo organizar una sociedad, ¿no? Unos dirán, pues mira, para organizar una sociedad de ese estilo, necesario pues algún tipo de institución capitalista, por ejemplo. Después hay otra diferencia que veo yo, que ellos, donde ven autoridad, ven poder, y yo no veo poder en todas partes, ¿no? Quiero decir, para ellos una iglesia o un patrón son organizaciones jerárquicas que tienen que ser abolidas también. Porque se entiende. Pero para mí no es exactamente lo mismo, porque para mí una iglesia es una organización anarquista y una empresa es una organización anarquista, en el sentido de que no hay relaciones de poder estricto sensu. Cuando hablo de poder estricto sensu, me refiero al uso o al inicio de la violencia contra las otras partes. O sea que es un tema que es muy discutible, que es muy matizable y que hay buenos argumentos por otros lados. Pero yo entiendo que no hay poder estricto sensu. Por eso yo hablo muchas veces de la omnipresencia de la anarquía en casi todas las relaciones sociales. Te interrumpo un momento la charla con el profesor para hablarte brevemente de mis dos principales sponsors, Hodel Hodel y Bitrefill. Hodel Hodel es una web en la que puedes encontrar otros particulares como tú que quieren vender o comprar Bitcoin. Hodel Hodel supervisa la transacción para que todo el mundo cumpla con su parte del trato con dos características. Hodel Hodel ha construido este sistema con los contratos multifirma de Bitcoin y en ningún momento ninguna de las partes tiene la custodia de esos Bitcoin, una vez ya se ha empezado el proceso, ¿eh? ¿Esto qué significa? Pues que nadie se puede ir con lo que no es suyo. Y de ser así, pues Hodel Hodel puede intermediar. Y este sistema también tiene una segunda característica, que al comprar y vender de otro particular no has de ceder datos personales. Y eso es muy importante porque, como te contaré más tarde en el pod, ni el Estado es capaz de proteger las bases de datos de Hacienda. Y todos los datos que cedes a una web son datos a la espera de ser hackeados. Si como yo eres de los que quiere acumular Bitcoin de a poco sin ceder datos personales, sigue el link de la descripción y empieza tu camino soberano con Hodel Hodel. Y Bitrefill, la página web de la empresa sueca que te permite vivir con Bitcoin. Cada semana entro a Bitrefill en algún momento y me gusta uno de los claims que utilizan ahora, que dice así: usa tu dinero sin bancos. Creo que en esa frase han clavado la esencia de Bitrefill, que te permite usar, en mayúsculas, Bitcoin a través de sus tarjetas regalo con entrega instantánea. ¿Qué servicios puedes consumir con Bitcoin en Bitrefill? Pues mira, los tops que aparecen ahora en España, los más utilizados son Amazon, Carrefour, Cepsa, Vodafone, MediaMarkt, Airbnb, Steam y El Corte Inglés. No me digas que no son conocidos, ¿eh? ¿Cómo era aquello de que con Bitcoin no podías comprar nada? Pues aquí lo tienes. No te creas tampoco lo que te estoy diciendo, verifícalo tú mismo, siguiendo el link de la descripción, y ya verás que te sorprenderás con su catálogo. Eso es algo que he intentado también transmitir, decirle no a mis amigos y familiares, ¿no? Decirle no, pero es que al final todas las relaciones que prácticamente todas las que mantienes con tus, pues eso, con empleados, con jefes y demás, se rigen en anarquía. No sé si podríamos decir que todas las acciones voluntarias que persigan incentivos personales y que tengas la oportunidad de salir de ellas, ¿no? Como dicen en inglés, el opt-out. No sé si podríamos decir que eso son relaciones anárquicas, mientras que, por ejemplo, cuando te viene alguien de la oficina de impuestos y te pide que le enseñes los libros y si no te viene con la policía y demás, o sea, ahí ya estamos hablando de una relación estatal de la que no te puedes escapar. Ahí sí que hay anarquía, en el sentido de que hay una amenaza de un daño. Si usted, por ejemplo, decide no ir a trabajar un día, el patrón no puede obligarle. Si usted decide abandonar una religión, pues el obispo, el papa, no puede, por muy papa que sea, no puede obligarlo a usted. Salvo que use medios políticos. Pero, digamos, a día de hoy, una empresa de mercado o una iglesia, usted puede entrar o salir a voluntad. Del Estado ya no es tan fácil salir o entrar a voluntad. Digamos, ya requiere, por ejemplo, si quiere marchar al extranjero, requiere un permiso. Que se lo dan o no. Un permiso para entrar, para salir y un permiso para entrar en el otro país. Por la parte de la Iglesia sería la Inquisición, por ejemplo, sí que era un medio político. Sí, pero que se basaba en el brazo secular. Quien castigaba era el brazo secular. Lo que se llamaba relajar al brazo secular. La Iglesia hacía Inquisición, pero la Iglesia también, obviamente la Iglesia muchas veces estuvo aliada al poder político. Pero era el poder, pero digamos, como a veces, por ejemplo, el gran capital
O hay empresas, claro, que están aliadas con el Estado y el Estado hasta les hace guerras para ellas, ¿no? Pero ¿quién hace las guerras? ¿Quién es el última instancia, la última ratio? No sé quién es el último instancia el que decide. Pues es el que tiene el poder de la fuerza, el poder de las armas, el que tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Que no quiere decir que no haya elementos de imbricación. Yo creo que algunos marxistas o próximos al marxismo, como Grace Bliss, lo entienden bastante bien. Lo que pasa es que no. Ellos piensan que el Estado es como obedece al capital. Y yo pienso que es al revés. Que el poder está en la boca del fusil. El poder, en última instancia, está en las armas, no está en el dinero. Entonces digo, para mí, claro, es un elemento muy discutible y ya sé porque requiere de mucha explicación también, no se puede explicar en 5 minutos, ¿no? Pero yo creo que estricto sensu no existe un poder monetario ni un poder económico. El poder económico es indirecto, es a través de que algún poderoso, alguno muy rico, tiene aliados o compra o soborna a quien tiene las armas. Lo que pasa es que a veces están tan imbricados que son muy difíciles de separar. Es como, dicen los teóricos, como esos bizcochos que llaman bizcochos de mármol. ¿Sabe cómo me refiero, no? Que está mezclado el chocolate con el resto del bizcocho. Me explico, sabe cómo son, ¿no? Ahora mismo no caigo cuál es, pero bueno, me lo puedo imaginar. Los bizcochos que están entreverados, que está mezclado el chocolate con... Le llaman tipo mármol. Bueno, pues el poder político y económico sería algo así. Está muy mezclado. Pero hay que saber separarlo. Quiero decir, hay que saber separarlo en el sentido de que son distintos y hay que buscar, y ahí está el debate, hay que buscar dónde está la fuerza última, quién es el que decide en última instancia, ¿no? Eso también es un debate que tuvieron muchos marxistas, ¿no? En su momento. Es un debate complicado y sofisticado, pero yo creo que el poder en última instancia está en quien tiene el fusil. Monopolio de la violencia. Sí. Y cuando a veces caigo en este tipo de conversaciones, creo que el ejemplo último de relaciones anárquicas que tenemos, y ese se lo tomé prestado a usted, es el de las relaciones internacionales. Porque ahí es donde dices, de acuerdo, o sea, dentro de un Estado, ya lo estás diciendo, estás dentro de un Estado, ¿no? Pero entre los Estados no tenemos un gran Estado, no tenemos el Estado de los Estados que relaciona. A lo mejor, no sé si estaría de acuerdo en que podríamos decir que Europa es como para los estados que están dentro de la Unión Europea, podría ser ese estado de estados, pero luego Europa se relaciona con otros estados de forma bilateral, ¿no? Y ahí esas relaciones no las rige ningún papá-estado. No. Se rigen a través de acuerdos y de convenios y muchas veces de la guerra. Claro, es una sociedad anárquica. Pero las guerras son relativamente escasas a día de hoy. Quitando la guerra de Ucrania y no sé si alguna guerra en Arabia, la mayor parte de las guerras en Arabia, en el Yemen, buena parte de las guerras que se dan son conflictos civiles. O sea, conflictos para intentar de dos bandos para intentar controlar el Estado. O para crear uno nuevo, en el caso de las guerras de secesión. Es decir, que el mundo internacional, sí, fija, funciona bastante bien. Usted puede volar hasta el país más raro. Yo veo que hay gente que va a Qatar, viaje, o va a América, o va al Japón, o va a la China, o va a Bielorrusia, o va a sitios así. Yo veo que hay gente que va y viaja sin problema. Bueno, con más o menos problemas según el país, pero viaja sin problemas y en cuanto llega allí le rigen otras leyes, otros estatutos y no pasa nada. Y entre ellos se entienden bien. Las cartas llegan de un sitio a otro. Cuando hay un mundial se ponen de acuerdo para retransmitir los partidos. Es decir, hay intercambio entre monedas. Usted puede comprar, yo que sé, cacao en Ghana. Puede comprar ron en, yo que sé, en la República Dominicana. Puede comprar muchos bienes y servicios en todo el mundo, ¿no? Y le llegan sin problema ninguno. Es decir, que aun siendo de culturas distintas, aun siendo de mundos distintos en muchos factores, la gente se entiende y se puede comunicar bien. Y entre ellos se opera en anarquía. Hay estados que son más fuertes que otros. Les llaman los hegemones, ¿no? Los teóricos, que hay un hegemón que es un estado como que más fuerte que otros. Pero aún así, habiendo un hegemón, nunca hubo un hegemón a nivel mundial. Ahora mismo diríamos, quizá Estados Unidos sería ese hegemón. Sí, en su momento fue el más fuerte del mundo, pero aún así tenía oposición. Otros países se podían asociar o podían establecer alianzas entre ellos, etc. Es decir, nunca llegó a dominar todo. Siempre hubo estados sobre los cuales no pudo mandar. Eso pasa y sigue pasando el día de hoy. Pero la idea es esta, es decir, que en un régimen internacional en el que no existe ningún poder, no es la guerra continua de todos contra todos, aunque puede haber guerra de todos contra todos. Puede haber guerra, normalmente no es una guerra continua y además se pueden llegar a acuerdos de paz perfectamente.
entre estados y vivir en anarquía perfectamente. Pero la anarquía más relevante es la del mercado. A mí me gusta mucho ese texto de Yo el lápiz, de Leonard Riz, no sé si lo conoce. Explica el proceso de hacer un lápiz normal y corriente, un lápiz, sí. Vale, pues ese proceso requiere de la cooperación de miles de millones de personas o de cientos de millones de personas en todo el mundo, haciendo cada uno su parte del trabajo. Y el lápiz le llega a usted sin problema ninguno. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Quién lo planifica? ¿Quién es capaz de desarrollar todo el proceso de principio a fin? Con todas las derivadas que tiene. ¿No? El mercado. Y funciona de forma anárquica. Entonces no hay nadie que dirija todo ese mercado. Fíjese en una ciudad cualquiera. ¿Cuántas toneladas de mercancía llegan todos los días? Llega carne, llega azúcar, llega aceite, llegan todo tipo de tornillos, todo tipo de repuestos para el teléfono móvil, todo tipo de repuestos del automóvil, llega electricidad, hay carburantes, hay miles y miles de cosas, todo tipo de vestidos de todos los colores, tamaños y calidades. ¿Y quién da la orden de que llegue esa comida a esos bienes de la ciudad? Hay un planificador que diga, hacen falta hoy 20 vestidos de color verde. No hay nadie que sea capaz de planificar todo el proceso de entrada de bienes en una ciudad. Más llegan todos los días y las tiendas están llenas. ¿Y cómo funciona eso? Pues no se sabe muy bien, pero funciona. No se sabe muy bien cómo, pero funciona. Nadie es capaz de diseñar el proceso de mercado de principio a fin. Y eso es la anarquía. Pero la anarquía también son las relaciones humanas. Repito, una iglesia es anárquica, pero las pandillas de amigos son anárquicas. O las relaciones incluso de pareja, muchas de ellas son muy estables y son anárquicas. De cualquiera de las partes puede romper a voluntad. Entendiendo esto, que le agradezco que haya hecho estas explicaciones porque espero que sirva para que gente que tiene o seguía teniendo el concepto de anarquía en esa caja oscura y violenta, pues que un poco al menos les sirva para reflexionar sobre ella. No solo eso. Proudhon decía que la anarquía es la madre del orden. Precisamente lo que hacen muchas veces los gobiernos es descoordinar eso. Por ejemplo, en el caso del dinero. El dinero históricamente fue un ente más o menos mundial. Usted iba con una moneda del rey de Castilla y yo creo que se la cogían en todo el mundo. Las novelas de piratas se lee, pues decía el pirata, estaba en Jamaica o Estados Unidos y pagó con moneda española y se la cogían. Pues sí, se la pagaron con moneda española y se la cogían porque estaba pagando con oro con plata. Y seguramente en la China se la cogerían y en la India se la cogerían igual. ¿No? Pero el Estado, al crear esa soberanía, fragmentó el dinero y creó dineros nacionales, de tal forma que el dinero ahora solo vale en el territorio del Estado. De ser una cosa que era mundial, que permitía el cálculo, el intercambio a nivel mundial, ahora tenemos que andar a cambiar divisas nacionales al cambio que establecen los Estados. O sea, distorsionó, digamos, los comercios. El comercio, digamos, no distorsionó la moneda, como distorsionó otras instituciones, ¿no? Los derechos nacionales, por ejemplo. Antes se primaba, no quiero hablar de lo que no sé, ¿no? Pero pongamos que hubiese algún tipo de derecho romano, derecho de ese estilo que imperase, digamos, a nivel europeo, ¿no? Pues los estados, los derechos nacionales rompieron o fragmentaron esa unidad de derecho que había, o unidad de comercio, ¿no? O pusieron barreras comerciales. En el sentido de que aquí no puede entrar esta mercancía, aquí sí que puede entrar, etc. Es decir, no son entes de organización, son entes de desorganización. Soy un libro muy bueno, que es de Jacques Herz, La invención de la Edad Media. La Edad Media pasa por ser una edad así muy mala, pues está muy bien, en muchos aspectos mejor coordinada que hoy. En muchos aspectos, en otros no, obviamente. Algo de lo que acaba de comentar me recuerda un poco, ya sé que en esto hay críticos que dicen que nos está utilizando como dinero y demás, pero me recuerda un poco a las sensaciones vividas en El Salvador, que una vez al año nos reunimos varios bitcoiners de todo el mundo, un poco al ser la capital de Bitcoin desde hace un par de años, y lo curioso de la historia es que nadie cambia divisa, ¿no? Ahí conseguimos estar todos pagando con Bitcoin. La discusión viene de si se utiliza como dinero o se utiliza como medio de pago, si la gente demanda liquidez o no demanda liquidez una vez recibe ese pago, pero obviando ese debate que no es foco del podcast, la sensación es esa, que nos saltamos toda la fricción de las divisas nacionales, llegamos allí y yo llego de hecho he viajado 2 años consecutivamente sin cambiar ni un solo euro a dólar, que es Antes era así. Usted iba con sus monedas de oro, de plata,
más o menos por todo el mundo, ¿no? Con los deficiencias de transporte que había en otros tiempos, pero podía ir perfectamente por todo el mundo, le cambiaban el dinero según la ley o el peso de la moneda, punto, y pero iba con ella. Y el Bitcoin, por ese aspecto, digo que es una idea de eliminar las divisas nacionales, eliminar esa descoordinación de las divisas nacionales. Lo que yo no entiendo es, eso tiene que responderme usted que sabe más, ¿no? Si es, el Bitcoin se usa como elemento, digamos, ¿por qué le llama liquidez? Porque para mí la liquidez es el propio Bitcoin. Me parece que liquidez es que el Bitcoin necesita ser cambiado a algo. Yo creo que la idea original del Bitcoin, esto corríjame ustedes, sino que saben más que yo. La idea original del Bitcoin es que el Bitcoin fuera la moneda, no un activo de especulación. Porque yo veo que mucha gente lo que hace es compra Bitcoins para que suba en euros o en dólares, en el cambio con el dólar o con el euro, y después cambiarlo a euros una vez que subió, o a dólares, ¿no? O sea, lo compran como si fuera un activo de bolsa, una cosa así. Sí. En esto, o sea, a pie de calle, El Salvador lleva un año utilizando a Bitcoin como dinero y encuentras un poco de todo. El que se puede permitir el coste de la volatilidad lo atesora como la liquidez propiamente, atesora Bitcoin y lo utiliza si lo necesita. El que no se lo puede permitir, digamos que es que El Salvador ha vivido en este primer año una caída de contravalor dólar muy grande, ¿no? De 70.000 casi a 16.000 o 17.000 sí, que estará ahora. Entonces, cuando hablaba con la señora que me vendía cocos en la playa, esa señora hablé con ella hace un año y hablé con ella ahora, ¿no? Y tengo los dos documentos grabados y en el primer documento ella un poco como que especulaba con el precio porque para ella vive con lo que tiene, no tiene capacidad de ahorro, pero a ella no le importaba atesorar un poco de Bitcoin porque siempre iba para arriba, o esa era la sensación que tenía ella. Mientras que este año lo que me decía es que primero de todo me cobraba con un premium del, no sé si era el 20%, si le pagaba con Bitcoin, eran cantidades muy pequeñas y el 20% casi ni se notaba, pero sí que me cobraba un premium para absorber esa volatilidad y me decía que al final de cada día ella iba a un cajero y lo liquidaba a dólares. De ahí que haya una discusión entre bitcoiners de si se está utilizando como un simple medio de pago, como una pasarela como podría haber sido PayPal o es PayPal, o si se está utilizando como dinero porque la gente demanda liquidez y bueno, sí que hay territorios donde se acepta generalmente como dinero, pero en la gran parte del país no se acepta aunque sea un legal tender. O sea, esa es un poco la realidad. Sí, no, pero la idea es esa, ¿no? La idea es eliminar esa distorsión que generan las monedas nacionales. Después también, claro, oscilan, depende. Usted puede tener una divisa guardada y perder. Por ejemplo, usted tenía euros atesorados, digamos, con respecto al dólar perdió mucho dinero este último año. Y que luego, o sea, en esto es otra discusión, pero se comenta mucho la volatilidad, ¿no? De cómo medirla, o sea, qué es lo volátil y qué no es lo volátil, si cuando sube Bitcoin es que en verdad está bajando el dólar o viceversa. Obviamente quizás un argumento un poco simplista por parte de los bitcoiners, pero bueno, últimamente hay un discurso dentro de bitcoiners de que esta volatilidad o sobre todo esa oferta fija que tiene Bitcoin y que el oro, por ejemplo, no tenía, que el oro, si había demanda monetaria, se podía ir a minar más y si había demanda monetaria, pues el precio podía subir y podía compensar esos costes adicionales de la minería. En Bitcoin, por mucho esfuerzo de más que hagas, siempre, ahora mismo estamos en un momento donde máximo se van a minar 900 Bitcoin al día y hasta que llegue el próximo halving. Y entonces, digamos que tiene una oferta inelástica total, completa, ¿no? Sí. Y eso, digamos que puede crear tensiones a la hora de convertirse en dinero en algún día porque está llamado a ser, según dicen algunos, un activo que siempre será volátil porque no será capaz de absorber los cambios en la demanda monetaria. Solo se podría hacer con instrumentos financieros, ¿no? Pero entonces digamos que... Sería deflacionario. Pero eso soluciona, supongo que en parte con competencia entre divisas, sea divisas, otras criptodivisas como el Ethereum, por ejemplo, ¿no? O con divisas con base en oro, por ejemplo. Históricamente casi nunca hubo un dinero solo. Es decir, había oro, el patrón oro es una especie de patrón político, pero normalmente en el mundo circulaba el oro y la plata a la par. Y cuando una escaseaba, pues subía su valor respecto de la otra, etcétera. Es decir, siempre no había una sola, había dos. Y además que tenían usos distintos. Una para grandes compras, otra para tener liquidez en el bolsillo, etcétera, ¿no? Entonces, eso también supongo que como un sistema Bitcoin operaría en varias divisas en concurrencia y que el mercado fuera decidiendo cuál es mejor.
Lo que pasa que, no sé si a esto me podrá poner un poco de luz, pero siempre que leo sobre el bimetalismo, esa época en donde se compaginaban oro y plata, casi que siempre la leo con un tono negativo, como que hubiera muchas fricciones en esos intercambios y como que fuera deseable que eso no fuera así. Hay fricciones, porque como el precio oscilaba a diario, algunas gentes pues, se quejaban que variaba de valor, ¿no? Entonces el gobierno establecía una tasa fija entre el oro y la plata. Claro, eso generaba mucho más problemas aún. Porque una era más barata relativamente que la otra, la buena expulsaba a la mala, perdón, la mala expulsaba a la buena, ese tipo de cosas. Pero viene derivado de poner un precio fijo a esto. Pues yo no creo que no haya, a día de hoy con la tecnología que hay no habría especial problema que fluctuaran las monedas al precio del día. Y si una sube respecto a la otra, pues el mercado decidirá. ¿No? Me parece, estoy en sus tesis. Ahora tendremos que ver hacia dónde va todo. Volviendo a la parte del anarcocapitalismo, ahora que un poco más entendemos lo que significa anarquía y lo que no significa, quería preguntarles sobre si podríamos encontrar quién serían los padres del anarcocapitalismo teórico. O sea, quién un poco empezó a hablar de todo esto o quién sentó las bases para que hubiera, no sé cómo llamarle, pero bueno, una filosofía política que estudiar y sobre la que pensar. A ver, hay muchos padres. El anarcocapitalismo moderno lo funda Rothbard, está claro. Pero hay muchos padres, por ejemplo, todas las doctrinas del tiranicidio del siglo XVI y XVII, desde Juan de Mariana hasta Hotman o el Duplessis Mornay, ¿no? que hablan de que si el rey abusa, pues es legítimo acabar con él. ¿No? Son doctrinas que tuvieron su éxito en la Edad Media tardía o a principios de la Edad Moderna, que era una forma de resistencia al gobierno. Juan de Mariana, por eso le ponen el nombre, también defendía que en caso que el gobierno inflase la moneda, pues era legítimo deponerlo o acabar con él. ¿No? Es una doctrina. Después están las doctrinas, por ejemplo, de Molinari, ¿no? De otros, ¿no? Que es el primero en ver cómo puede ser prestado, por ejemplo, los servicios de defensa, o primero en pensar cómo pueden ser prestados los servicios de defensa en una situación de libre mercado, ¿no? Pues están los anarquistas americanos, los que hablé antes, Tucker o Spooner, por ejemplo, ¿no? Entre otros. O Joshua Warren, por ejemplo, ¿no? Y todos estos cómo establecen, digamos, los principios teóricos del anarquismo, pero quien hace una síntesis completa es Rothbard. Hace una libertad, ¿no? que es un manifiesto libertario, y que nos va explicando poco a poco en qué consiste el sistema y cómo se puede establecer. Y va estableciendo, pues, cómo se va estableciendo pues, sistemas de seguridad, de dinero libre, de cosas por todos los principales problemas los va atendiendo. Si el primero que lo elabora, digamos, de forma sistemática. Algún amigo argentino, que le mando un saludo desde aquí a Adam, también me mencionaba y a mí me sorprendió que el hijo de Milton Friedman también tenía algo que decir en sentar bases sobre el anarcocapitalismo, pero luego de escucharle a usted, pues digo, quizá no le he escuchado suficiente, yo creo que le he escuchado bastantes horas, pero como que siempre aparecen estos otros que acaba de mencionar. Ahora, David Friedman escribió La maquinaria de la libertad, que es un libro también anarcocapitalista. No creo que tenga la profundidad que tiene Rothbard, pero bueno, es un libro interesante también. No es mi favorito, no vaya a pensar. Será porque tiene a lo mejor algunos de los defectos del padre, sobre todo en teoría monetaria y cosas por el estilo. Para mi modesta opinión, ¿no? Pero bueno, es un libro interesante también. Pero es efectivamente, raramente, porque yo creo que los que lo leen no le entusiasma tanto como a Rothbard. No hay el mismo ímpetu. Ahora, no es un libro interesante, tampoco es que lo descarte. Y la hija de David Friedman, creo que la hija de David Friedman también es anarcocapitalista. Es partidaria de crear ciudades en el mar y cosas así. Y le quería hacer una última pregunta antes de saltar a las preguntas ya hacia encarando el final. Y es, lo ha comentado por encima, ¿no? Estos bienes públicos que parece que solo el Estado pueda satisfacer. Y me surgía la duda de si tendría algún ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de que fuera del Estado no se podrá cubrir la seguridad, la defensa o la sanidad o todas estas cosas que se mencionan, ¿no? Y le quería preguntar sobre pues, la historia vivida de la humanidad, si tendría algún ejemplo que sea el que más le guste a usted para demostrar que eso no es así, que efectivamente con el mercado o con estas instituciones sociales se podría salvaguardar cualquier transición
a una sociedad sin Estado. No el mercado, sino en ausencia de Estado, ¿no? Es que hay ejemplos, a ver, normalmente, claro, los pueblos sin Estado no tienen historia, porque no tienen una corte ni tienen nadie que relate lo que pasó, ¿no? Pero se sabe, por ejemplo, claro, por ejemplo, cuestiones de defensa, es un tema que se puede discutir, por ejemplo, cuando fue la conquista de América por los españoles, los únicos que no fueron capaces de conquistar a primera instancia, por ejemplo, fueron los apaches o otras tribus de allí, porque no tenían Estado. En cambio, los imperios centralizados, los incas, los aztecas, cayeron en semanas. Supuestamente debería ser más fácil de conquistar un terreno que el otro, ¿no? Debe ser más difícil conquistar a los aztecas que a los apaches, ¿no? Pero los apaches duraron prácticamente hasta el siglo XIX. Y los americanos, según cuentan, tuvieron que montarles un estado, un mini-estado para acabar con ellos. Porque si no, no había forma de conquistarlo, ¿no? Estos hay muchos ejemplos, ¿no? Por decirlo. Claro, esto ya, repito, hay que hacer arqueología. Los romanos tardaron dos siglos en conquistar la Hispania, ¿no? Porque no había un gobierno centralizado, tenían que ir una tribu por tribu y les llevaba mucho coste y les llevó grandísimo esfuerzo. Y aún así no lo llegaban a conquistar de todo, pero los árabes en un par de años conquistaban todo, estaban igual. Precisamente porque tenían un Estado y basta con derrotar al ejército del Estado y ya la gente ya no tiene capacidad de defensa, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de este tipo. El diluvio polaco y otro tipo de instituciones, ¿no? De problemas de defensa. Porque el debate es, ahora tenemos la guerra, hay guerra, tenemos que defender otro Estado, pero claro, estamos reconociendo que la guerra es una externalidad derivada del Estado. Tenemos un Estado porque los demás tienen un Estado también, ¿no? Y una pregunta es, y este es el debate, ¿qué es más fácil conquistar, una sociedad árquica o una sociedad anárquica? Pero obviamente una sociedad anárquica entrenada, claro. Pero el problema de la anarquía es que no es llegar mañana y acabar con el Estado, como piensa mucha gente. Hay que crear una sociedad que sepa valerse por sí misma, hay que crear instituciones pues, para valerse por sí mismos. Claro, y esto por eso digo, acabar con el Estado ahora pues no sería tan fácil y a lo mejor ni sería deseable. No sé si me explico. Así de repente, ¿no? Porque no, claro, no hemos desarrollado instituciones que suplan, digamos, las funciones que cumple el Estado. Por ejemplo, una sociedad pues, anárquica, pues habría instituciones de defensa, probablemente serían instituciones más bien de corte de ejército popular, más bien sin ser un modelo, el modelo suizo, ¿no? Que es el pueblo en armas o modelos de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones de defensa o de seguridad o otro tipo de cosas. Hay muchas instituciones de ese estilo, pero no puedes llegar mañana y quitar todo sin haber entrenado o explicado a la gente cómo es. No puedes acabar mañana con los sistemas de salud estatal. Dejarías a la gente indefensa. No puedes acabar. Tienes que hacerlo explicando antes cómo se hace, cómo se sustituye, o lentamente yendo introduciendo las nuevas formas de prestar el servicio. Lo mismo pasa con los sistemas de pensiones. No vas a quitar mañana el Estado y acabar con las pensiones. Tienes que ir sustituyéndolo por otros modelos, ¿no? No puedes llegar mañana y acabar con todo. Y lo mismo, pero ahí, por ejemplo, el Bitcoin es un buen modelo. Satoshi creo que pensó muy bien, porque lo que está intentando hacer es sustituir el dinero. Tratar por otra forma de dinero, pero lentamente. Me ha encantado la referencia que ha hecho el profesor Bastos sobre la minería al principio del pod. Me lo ha puesto en bandeja para hablarte de mis otros dos sponsors. El primero de ellos, Braiins, la empresa checa dedicada a todo lo relacionado con software minero Bitcoin. Efectivamente, como decía el profesor, minar Bitcoin al principio era súper sencillo. Solo necesitabas un ordenador, cualquiera, los que corrían por aquella época ya valían. Luego fue un ordenador más potente, luego un ordenador con GPUs, con tarjetas gráficas, luego muchas tarjetas gráficas, luego FPGA y, por último, equipos con chips específicos para la minería de Bitcoin. Minar se ha convertido en una actividad industrial y como tal requiere el mejor software de control, conexión y eficiencia, y Braiins se dedica a eso y no deja a nadie desatendido tampoco. Piensa mucho en los home miners y ahora, que estamos en los momentos más difíciles, no paran de generar blogs sobre cómo minar y calentar la casa, la piscina y propuestas similares que hacen más digerible el gasto eléctrico. Si te interesa adentrarte en el mundo de la minería, no encontrarás mejor lugar que en Braiins. Y por último, Len, la otra cara de la moneda de HODL HODL. Si en la parte del intercambio podrías comprar y vender Bitcoin de otros particulares, en el lado de Len puedes prestar y tomar prestado sin preguntas cansinas de tu amigo el del banco. Eso es porque Len te permite tomar un préstamo en stablecoins utilizando a tus Bitcoin como garantía,
como lo harías con tu casa en una hipoteca. Lo bueno de esto es que no has de pedir permiso, ni credit score, ni tener cuenta en no sé qué banco, ni nada por el estilo. Vas a LEND, encuentras una oferta o la diseñas tú mismo, esperas a que alguien la tome y ya está, préstamo concedido y asegurado por las multifirmas de Bitcoin. Como toda actividad financiera has de hacer tu propia investigación y gestión de riesgo, pero lo que no se puede negar es que con Bitcoin en LEND puedes construir relaciones con otros particulares como las que ya anticipaba Tim May en su manifiesto criptoanarquista. Sí, y en esto solo quiero añadir una cosa que está sucediendo, ha sucedido hace apenas un mes, y es sobre seguridad, porque hay gente que vive en su carrera de la rata personal, ¿no? Va a trabajar de 8 a 8, no sé qué, y como que no piensa mucho las cosas y como que le otorga todos estos beneficios al Estado sin reflexionar mucho sobre ellos. Y yo estoy bastante, cabreado, porque creo que ha sido un mes, la mitad de octubre, que la base de datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y creo que anteriormente fue la DGT también, todos esos datos se han vulnerado, se han hackeado y se han extraído. Y estoy especialmente crispado con esto porque a todas las empresas privadas el Estado les exige una política de protección de datos que es, aparte de obligarte a unos gastos adicionales de personal que tengas que contratar y demás, que se dediquen solo a eso, luego si vulneras, si filtras esos datos, te puede caer una multa y muy grande, ¿no? Entonces, a mí estoy crispado con esto porque lo he vivido desde el lado empresarial, mientras que ellos están demostrando que como Estado no son capaces de proveer de esa seguridad. Y además estos datos son muy sensibles, ¿no? Porque no creo que se haya dicho todo lo que se ha filtrado. Primero, porque son dos temas, ¿no? Primero, si le llega a pasar a una empresa privada que pierde eso, normalmente su reputación sufriría mucho y probablemente no solo una multa, perdería muchísimo prestigio. Probablemente en el caso contrario, por el sistema de incentivos que tiene, el Estado reciba más dinero para seguridad. Es decir, habrá más dinero para seguridad, no menos. No. Lo que para otros es un coste, efectivamente, empresarial terrible de reputación, para él dice, pues fallamos, hay que poner más aún esto, ¿no? Esto es el primer problema. Y después, claro, es que entramos en conceptos, el problema a veces son problemas de lenguaje. ¿Qué es la seguridad? ¿No? La seguridad se vende como si fuera un bien colectivo, como un paquete que no se puede disociar. Y la seguridad siempre es un bien subjetivo. Es decir, es en qué medida cada una de las personas valora lo que es seguridad. Y la seguridad al final se concreta en bienes y servicios. Buena parte de la seguridad, por ejemplo, es pasiva. Es decir, el Estado normalmente a usted no lo puede proteger. A ver, el Estado puede disuadir normalmente prendiendo o castigando a quien le hace daño a usted. Pero en el momento de hacerle el daño o tiene algún tipo de forma de defenderse usted, o está perdido. Porque el Estado, por muy ágil que sea, si no hay policía cerca, o tardará 5 o 10 minutos en llegar. Pero en el momento del crimen o el momento del robo, normalmente está usted solo frente al delincuente. Por eso, de buena parte de la seguridad es seguridad pasiva, ¿no? Por ejemplo, es tener puertas blindadas, puertas, ventanas, rejas, todo tipo de instrumentos pasivos de defensa, tener perros o lo que sea, siempre son formas de vivir, por ejemplo, en barrios seguros. Eso se cotiza en precios de mercado. Por lo tanto, eso es un bien que se valora, vivir en un barrio más o menos tranquilo. Y después, evitar determinadas conductas. Pues evitar ir a sitios que se consideren peligrosos a determinadas horas, etcétera. Eso es seguridad pasiva, ¿no? Y eso todo el mundo lo hace. El Estado, digamos, cubre un porcentaje de la seguridad en el sentido de que disuade al delincuente, diciéndole, si tú delinques te vamos a multar o a encarcelar o lo que sea. Pero en el crimen, todo el mundo lo sabe, tiene que protegerse la persona a sí misma pues de forma pasiva. Y esos bienes pasivos normalmente se compran en el mercado. Y de hecho, esto es un viejo debate que abrió hace tiempo Jane Jacobs. ¿Quién garantiza la seguridad? Y Jane Jacobs dice que la seguridad normalmente, la policía ahí es vicaria, opera una vez denunciado, cosas por el estilo. Prácticamente quien mantiene el orden y la seguridad en las ciudades es la propia gente. Por eso defiende los hábitats mixtos, que haya comercios y que haya residencias en el mismo sitio, etcétera. No le gustan los barrios residenciales, etcétera. Quiere que haya gente todo el día en la calle, que esa es la forma, digamos, de mantener el orden social. Que es un tema que hay que desarrollar también, ¿no?
Porque es decir, que el Estado, en cierta forma, suministra parte de seguridad, pero solo una parte de la seguridad la suministra el Estado. La seguridad pública, me refiero. Aparte que es un concepto que es difícil de entender. Por ejemplo, es como si se vendiera un paquete homogéneo. En España, por ejemplo, ¿son todas las zonas de España igual de seguras? ¿O hay zonas como que más seguras que otras? Pero todos los ciudadanos españoles pagan impuestos porque unas zonas son más seguras que otras. Pero eso pasa con cualquier bien público. Es decir, la educación, aunque se preste igual, el currículum es igual, no es exactamente igual en unos colegios que en otros o a unas zonas que en otras. Eso está claro. La sanidad no es lo mismo tener unos médicos que tener otros, aunque la prestación mínima pues, sea más o menos aceptable. Sí, pero no es lo mismo tener en un sitio que en otro. Es decir, la prestación del servicio, el disfrute del servicio no es el mismo. Y la seguridad no es una excepción. Sí, esto es especialmente importante en Bitcoin porque desde hace unos años se han vuelto muy locos en que cada vez que la gente compra algo de Bitcoin se le apunten todos los datos, ¿no? Hasta partida de nacimiento casi que te piden. Esto es un poco exagerado, pero sí que te piden pues domicilio, facturas de la luz para demostrar que realmente vives ahí y demás, ¿no? Y todos estos datos acaban... ¿quién obliga a las empresas que venden Bitcoin a tener esos datos? El Estado, ¿no? Y esos datos acaban robados constantemente. Y ya hemos visto, porque esto se documenta, que ha habido agresiones causadas por esos datos. Porque claro, si tú ves que Perico Pérez tiene 1000 Bitcoins y vive a 3 manzanas de ti y tú eres un delincuente, entonces quizá te valga la pena correr el riesgo de ir y picarle en la puerta, ¿no? Y entonces... es como que hemos pasado a un modelo de que ya no que el Estado no proteja a todos por igual, sino que el Estado te desprotege con ese tipo de obligaciones que ellos defienden, que es para evitar el blanqueo, para evitar el narcotráfico y todas esas mismas causas que siempre utilizan cuando algo no les interesa. No, pero no solo eso. No en nuestro caso, gracias a Dios, pero o en nuestro entorno, pero muchas veces en muchos sitios el Estado es un agresor, es el principal agresor de la seguridad, que lo detiene usted sin motivo, lo detiene, o pensemos en los gulags, pensemos en el holocausto y cosas por el estilo. Es decir, quiero decir, que nuestros estados, gracias a Dios, democráticos, pues no son así. ¿No? Porque también hay una cosa que tengo clara, no todos los estados son iguales. Aunque la esencia es esa, no todos son iguales ni se comportan iguales. También hay que decirlo pues, para ser honrados también, ¿no? Pero claro, hubo estados en la historia que fueron muy crueles y muy sanguinarios. Y son bastantes, ¿eh? Vamos muy escasos de tiempo, así que voy a ir hacia una última pregunta. Me han quedado muchas en el tintero, pero espero poderle convencer en un futuro para volver a hablar. Y es sobre la criptoanarquía que he ido mencionando de los cypherpunks y sobre todo de su padre, de Timothy May. Voy a leer un pequeño extracto. Recomiendo a todo el mundo que se lea el manifiesto criptoanarquista. Es un DIN A4 por delante, es una página, es sencillo de leer y además sorprendente cuando te das cuenta que es de 1988. En 1994, el mismo autor hizo un compendio preguntas frecuentes de qué son los cypherpunks, y es un compendio también bastante interesante, pero bastante más extenso, y en él define a la criptoanarquía de la siguiente forma. Dice que el principio de la criptoanarquía, la criptografía fuerte permite el cifrado irrompible, firmas infalsificables, mensajes electrónicos no trazables e identidades pseudónimas no linkeables. Eso permite que puedas acceder a transacciones y comunicaciones de forma únicamente voluntaria. Fuerza leyes y regulaciones externas que no puedan ser aplicables. Esto es anarquía en el sentido de evitar la presencia de ningún regulador ni ley externa. Los acuerdos voluntarios respaldados por instituciones voluntariamente escogidas como servicios de depósito serán el único tipo de regla, y esto es la criptoanarquía. Esa es la definición que hacía Tim May en el Cyphernomicon, que es como se llama este texto. Y yo quería cerrar esta charla explicándole que desde ese momento, y con la aparición de Bitcoin en 2009, hemos visto florecer pues, múltiples interacciones comerciales ajenas al yugo del Estado, llegando incluso a presenciar el nacimiento de dark markets como Silk Road o ahora pues sería Hydra Market, o la explosión de la monetización de cualquier tipo de contenido que se pueda poner en imágenes o en palabras, sin que nadie lo controle y conectando directamente a las dos partes interesadas. ¿Podría ser que esta criptoanarquía, que ellos, todos los cypherpunks, rápidamente decían que era un anarcocapitalismo, pero virtual, pues podría ser que esta criptoanarquía de Internet más Bitcoin sea la primera sociedad anarcocapitalista de pleno que se está viviendo, lo que pasa que es en el reino digital? A ver, la criptografía
ya desde el principio, de la criptografía moderna me refiero, a la criptografía fuerte, se usó siempre contra el Estado. Cuando hay un libro de David Levy que se llama Crypto, no sé si lo conocen, no. Que es un clásico del tema, que explica los orígenes del Internet. Los Internet, creo que era, estoy hablando de memoria, pero creo que Al Gore, en su momento, quería que el Internet fuera abierto para el Estado. Esto de que el Estado pudiera leer cualquier correo electrónico, que pudiera leer acceder a cualquier transacción que hiciéramos, ¿no? Era la idea de cuando se inicia el Internet que fuera abierto, digamos, que el Estado pudiera leer todo. Fueron los cripto, en su momento, los libertarios, estoy hablando de los años 90 al principio, que frenan eso con la criptografía, impidiendo, digamos, que el Estado pueda leer los mensajes. Entonces, en ese aspecto, blockchain siguen esa tradición, siguen esa línea, ¿no? Ahora, yo no sé si crear en positivo, pero defenderse sí. Es decir, que limite el poder del Estado, sí. El poder del Estado no está solo en la red, ahí es una parte, no está solo en el dinero. Repito, el poder del Estado está básicamente en el monopolio de la violencia y que, sobre todo, que el Estado es considerado como un ente legítimo. Controla la educación o controla los medios de comunicación no controla, es capaz de establecer un discurso hegemónico sobre esos factores. Entonces, claro que sería un factor. Más que nada, yo cuando veo el Bitcoin no lo veo como que va a acabar con el Estado ni va a construir una sociedad, pero sí que va a debilitarse. De triunfar sí que debilitaría uno de los poderes derivados que tiene el Estado, que es el poder de manipular la moneda. Y supongo que después también el poder de manipular la información. Pero cuidado, que el Estado siempre fue, en este aspecto, muy hábil para darle la vuelta a las cosas. Lo que ustedes podemos ver como una cosa que nos defiende puede ser perfectamente dada la vuelta y controlado. Por ejemplo, antes las comunicaciones eran muy libres, pero ahora están centralizadas en redes sociales, tipo Facebook, tipo TikTok, o lo que sea, o Instagram, lo que sea. Antes eran libres, pero es que hoy en día están centralizadas y pasan todos por un sitio, y ese sitio es potencialmente controlable. Eso es Shoshana Zuboff, un libro muy bueno que sacó el año pasado, nos alerta contra eso, que el Estado es muy hábil a darle la vuelta a las cosas. O sea, cuidado con estas cosas, que el cripto puede ser muy fuerte, pero cuidado, que ya no es la primera vez que se rompe una cosa. Es un arma de doble filo y somos conscientes. Arma de doble filo. Exacto, y somos conscientes, y de hecho ahora mismo, escuchándole, pues me ha recordado algunas plataformas que están saliendo ahora que se conectan entre particulares sin pasar por ninguna plataforma y que lo que buscan es aceptar que sí, que hay problemas y recuperar esa libertad que el Estado obviamente quiere quitar a toda costa porque le debilita. Yo, como última reflexión, diré que desde hace un tiempo vivo en esta economía virtual que no entiende de fronteras, que no entiende de alambres de espino ni de poderes estatales, y que por muchos momentos me siento que estoy viviendo en la Atlántida de Galt o en la quebrada de Galt, que creo que es como le traducí, donde al final te acabas relacionando con otras personas de forma voluntaria, rompes acuerdos cuando quieres y te relacionas con eso, pues con un dinero que no está bajo ninguna supervisión, pero que nadie está obligando a ninguna parte a aceptarlo ni a entrar en ningún tipo de relación comercial. Por momentos, y como la violencia, y esto lo explica bien John Perry Barlow en la Declaración de Independencia del Ciberespacio, la violencia queda fuera. Si sabes hacer bien las cosas, la violencia del Estado queda fuera a veces, pues si lo consigues llevar así, por momentos se siente que esto es la Atlántida de John Galt. Profesor Bastos, estamos muy fuera, le agradezco el tiempo adicional que le he conseguido robar y que haya encontrado tiempo para esta charla. Le seguiré, como ya lo hacía de cerca, y espero, como decía antes, convencerle en un futuro para poder volver a charlar con usted. Pues no habrá problema. Buenas tardes, Luna. Encantado de saludarlo.